El acuerdo definitivo de paz, firmado entre las extintas FARC-EP y el gobierno de Colombia, posibilitó imaginar un espacio donde las víctimas, que son el centro del acuerdo, y los actores responsables puedan escuchar sus historias con consideración y tener el valor de sembrar conjuntamente un futuro distinto. El acuerdo es la oportunidad de volver a integrar lo que la guerra dividió. El proceso de reconciliación implica perdonar para recuperar el sentido de la vida con los demás, sobre todo aquellos a los que el conflicto excluyó y marginó. Y creo que lo mejor que pudo hacer Colombia en toda su historia fue el acuerdo de paz. Sí. Y estamos totalmente comprometidos con las víctimas, con la sociedad y con la reincorporación un poco accidentada, pero al fin y al cabo fue una guerra demasiadamente larga. De una unión que vamos a realizar para poder tener un beneficio para ustedes como firmantes y nosotros como las víctimas. Gracias. Bienvenidos todos y con la ayuda de Dios que sea un buen comienzo entre las víctimas y los firmantes. La guerra puso a las víctimas a asumir un rol que no pidieron. La guerra deshumanizó a víctimas y responsables por igual. ¿Qué quiero yo ahorita? La parte amarilla son lágrimas en mis ojos que significan dolor. La parte roja es lo que siente mi corazón. Pues lo vivo porque me toca, pero no porque yo sea feliz acá. Yo quiero volver a mi casa, donde estoy. Allá quiero estar. No cambio eso de allá por acá nunca. Me toca vivirlo por obligación. La reconciliación es un camino de aceptación, un camino de posibilidades, de maneras de transitar otros roles y ser actores de otros escenarios. Bogotá, en cabeza de la alcaldesa mayor Claudia López, tomó la decisión de asumir los acuerdos de paz con las extintas FARC-EP como una hoja de ruta de Estado. Desde nuestro gobierno hemos empezado a implementar una serie de políticas que empezaron con la transformación de la consejería para poder permitir y garantizar las condiciones para que todas aquellas personas involucradas en el conflicto armado, sea como víctimas del conflicto, quienes lo sufrieron en carne propia, sus historias, sus memorias, así como también aquellos que le apostaron a la democracia y dejaron las armas como las personas en proceso de reincorporación, y la ciudadanía toda tuviera un Estado presente. La articulación con la Comisión de la Verdad, con la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y con la Jurisdicción Especial para la Paz siempre fue desde el inicio para Bogotá un mandato, una política de Estado. Y allí entonces, en particular con la Jurisdicción Especial para la Paz, construimos un convenio que nos permitió articular diferentes iniciativas entre el distrito como gobierno territorial y como parte fundamental de la implementación por el Estado de las medidas de la justicia transicional con la jurisdicción especial. De allí han salido diferentes iniciativas que han permitido avanzar en acreditaciones para las víctimas, avanzar en acompañamiento a comparecientes, en pedagogía frente al sistema y una muy importante, los avances en los temas relacionados con las sanciones propias y los trabajos, obras y acciones reparadoras. Que los trabajos, las obras y acciones reparadoras, lo que se ha venido construyendo en Bogotá, conjuntamente en un proceso colectivo con todos los actores que están allí involucrados, es construcción de paz territorial en perspectiva de futuro, reconociendo la memoria para no repetir nunca más los horrores y los errores del conflicto. Necesitamos un pacto de respeto para tener una conversación entre víctimas y responsables, donde nos prestemos atención y encontremos las palabras y acciones que puedan restaurar el daño, que puedan aliviar tantos años de sufrimiento. La primera fase de la Ruta Toar consiste en encuentros con comparecientes que solicitaron el acompañamiento de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación para avanzar en la formulación de Toar que puedan ser implementados en Bogotá región. Luis Hernando Tangarife, firmante de paz. Pues veníamos adentrándonos en todo lo que era la ruta de los Toar, pero hoy se trabaja mucho más fuerte y más definido en torno a un proyecto concreto. La experiencia de hoy para mí ha sido muy interesante. De todas maneras, estamos haciendo camino al andar. Esto es algo de que no inédito en el mundo, de cómo vamos construyendo entre todos. Ahora se ve con mucha más forma y vemos de que sí se puede convocar a toda la institucionalidad
Y este es un primer paso, la forma en que nosotros vamos a afrontar las sanciones que nos vienen por la Jurisdicción Especial de Paz en el marco de las responsabilidades que tenemos en el conflicto. Es de que es un espacio de aporte, no de confrontación ni de polémica infructífera, sino que cada uno va sumando con nuevas ideas. A los compañeros firmantes, que este es el camino. Vale la pena explicar que la justicia restaurativa trata de solucionar los grandes problemas que causa la justicia penal normal. Y es básicamente castigar a las personas y producirles un daño tan grande o del tamaño del daño en que ellos produjeron con el delito. Por eso se les mete a la cárcel. Entonces, la justicia restaurativa es una crítica a ello, donde dice que el problema del crimen no es fundamentalmente la ofensa, sino que el problema del crimen es que hay víctimas, que hay daño y que de ese daño hay que hablar y ver no tanto cómo se castiga al criminal, sino cómo se soluciona el daño que le produjeron a la víctima por una parte y cómo se logra que el delito no vuelva a suceder. Ese es el corazón de la justicia restaurativa, pero lo que hay es una inmensa participación de las víctimas que vienen a contar de qué fue lo que les pasó, cuál fue el daño que sufrieron, cuáles fueron las consecuencias del delito. Aparece también la persona que cometió ese delito tratando de entender, de explicar, conversando con las víctimas para entender el tamaño de lo que hizo. Y por otra parte aparece la sociedad ofreciendo soluciones, tanto para la víctima como para el victimario, para que eso no vuelva a ocurrir. Esto es la justicia restaurativa en abstracto. En el contexto de la Jurisdicción Especial para la Paz, es utilizar la justicia restaurativa para tratar los más graves delitos que se cometieron dentro del conflicto y con ocasión del mismo. Y entonces allí ya estamos llevando la justicia restaurativa a otro sitio. Eso es la justicia restaurativa, un cambio profundo para poder salir de la guerra. Lo que nos ha mostrado el ejercicio de la jurisdicción es que personas comunes y corrientes como usted, como yo, puestas en un ambiente de conflicto, sintiéndose o amenazadas o sintiéndose vinculadas, puede terminar haciendo los peores crímenes de la humanidad, como ha pasado aquí. Mucho más útil para la sociedad para lograr lo que estamos buscando. Nosotros no estamos buscando solo castigar a los culpables, sino que lo que estamos buscando es reconciliar la sociedad. En la segunda fase, se adelanta un relacionamiento con víctimas, organizaciones sociales o representantes de la población en donde las iniciativas tendrían impacto. Se delimitan las expectativas y los escenarios en los cuales se realizarían las iniciativas. Se minimizan escenarios de revictimización. Los TOAR son el mecanismo establecido en el acuerdo de paz, mediante el cual los comparecientes ante la jurisdicción pueden cumplir con sus obligaciones de contribuir a la reparación de las víctimas y a la restauración de los lazos rotos, de los lazos afectados por el conflicto armado. La Jurisdicción Especial para la Paz tiene dos instancias que participan en el tema de los TOAR. Una es la Secretaría Ejecutiva, que es en donde yo trabajo. La Secretaría Ejecutiva tiene el papel de certificar la realización de los trabajos, obras o actividades por parte de los comparecientes, mientras que la magistratura, es decir, los jueces de la jurisdicción, los magistrados de la Jurisdicción Especial para la Paz, tienen la responsabilidad de valorar el contenido reparador o restaurativo de esas contribuciones que hacen los comparecientes mediante TOAR. Los trabajos, obras o actividades reparadoras restaurativas tienen un papel muy importante en la reconstrucción de lazos sociales a nivel territorial. Se trata de que comparecientes de la mano de víctimas, de organizaciones de víctimas o de organizaciones comunitarias, acompañados o con la mediación de la Jurisdicción Especial para la Paz, puedan trabajar de manera conjunta en la reconstrucción de lazos sociales inicialmente, pero a través, digamos, de actividades de naturaleza comunitaria, que permitan a todos trabajar conjuntamente e ir reconstruyendo, digamos, la confianza social, que es la que se afectó como consecuencia del conflicto. Bueno, para mí ha sido muy importante esto de los TOAR, porque en mi vida personal traigo muchas marcaciones de hace muchos años, desde que tenía 20 años de edad, ya en este momento tengo 49. La justicia restaurativa es el escenario que invita al diálogo, a dejar de ignorarnos por aquel tiempo fragmentado y preguntarnos cuál es la historia que queremos reescribir. ¿Qué es lo que queremos sanar? Es el espacio para ahuyentar el sufrimiento y restaurar. Con esa finalidad, la Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través de la Alta Consejería de Paz, Víctimas y Reconciliación, construyó una arquitectura institucional en materia de justicia restaurativa en el marco de la justicia transicional, para el acompañamiento y desarrollo de las sanciones propias de la Jurisdicción Especial para la Paz, es decir, a los trabajos, obras o acciones con contenido reparador, restaurador. La finalidad de la preparación psicosocial es realizar con los participantes un acercamiento a un proceso cuidadoso y revelador de sensibilización, pedagogía y resignificación, comprensión y aplicación de la justicia restaurativa, que lleva a las personas a reconocerse entre sí desde la humanidad y la dignidad. Soy víctima de desplazamiento forzado y víctima de la violencia sexual. Mi hijo mayor fue receptado por las FARC. Estamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por perdonar a esos seres humanos que tuvieron un mal momento por haber tomado decisiones que no tenían razón de ser. Y todos somos hijos de Dios y merecemos perdón. Los comparecientes o las personas que estuvieron vinculadas activamente al conflicto sea una reparación que realmente satisfaga el apetito que tienen las víctimas de ser reconocidas, de que su honra sea restablecida, de que la verdad sirva un poco de camino, que haya mucho perdón y poco olvido. Que simultáneamente con este esfuerzo de curar el pasado, también se puedan sembrar cosas hacia el futuro que aseguren que en este país no se vuelva a producir jamás un enfrentamiento armado, no se vuelva a producir jamás este escalamiento contra la población civil que ocasionó más de 280.000 víctimas mortales y más de 10 millones de víctimas actuales. Proceso de reconciliación tienen que ser los espacios territoriales, porque allí comenzó el conflicto, allí están las raíces de las víctimas, allí están las evidencias de los episodios de victimación, y es en ese sitio donde se tiene que dar el proceso de reparación y el proceso de recuperación del equilibrio que de alguna manera se rompió con estos actos criminales. La violencia y el conflicto comenzó en los territorios y la solución definitiva a estos desequilibrios tiene que terminar en los territorios. Para los procesos restaurativos es muy importante la participación, la colaboración y la construcción de acuerdos. El tercer paso de la Ruta Tovar apunta a realizar encuentros dialógicos entre quienes participaron de las primeras dos fases. Los procesos restaurativos tienen el diálogo como protagonista y, en la medida de lo posible, las iniciativas que se implementen deben responder a decisiones que se toman de común acuerdo entre las partes. De esta manera, se garantiza que los proyectos efectivamente avancen en la reparación, restauración de los daños causados. Esta es la primera apuesta de acompañamiento que realiza un ente territorial y replicables a todo el país para la construcción de proyectos Tovar con contenido reparador, restaurador. Bogotá pone en marcha el piloto de la Ruta Tovar, esperanzada en que es el vehículo que tenemos que utilizar para generar entre todos y todas una cultura de restauración y reconciliación. Recordamos la dimensión judicial que atraviesan las iniciativas, pues deben ajustarse a los lineamientos que la JEP ha establecido. Sin las víctimas esto estaría cojo, es decir, no cumpliría el objetivo de lo que es la reparación. Deme la mano, compañero. Es un compañero firmante, lo digo de corazón, soy una de las víctimas del conflicto armado. En nombre propio y de comunidad víctima del conflicto armado, los perdonamos de corazón y espero que esto sea el inicio de una nueva vida. Y de una gran paz. Pero yo sé que de corazón nosotros vamos a seguir perdonando porque esto va a ser una sanación poco a poco. Yo sé que apenas llevamos un proceso más o menos de casi un año, pero yo sé que con el favor de los firmantes vamos a salir adelante, de los comparecientes vamos a salir adelante porque sabemos que ante todo ellos son hermanos de nosotros, somos colombianos todos y queremos a nuestro país. Y la verdad es para que quede una constancia, no es el olvido de nuestros seres queridos. Uno habla de reparación, habla de restauración, pero es que las vidas no se reparan, no se reponen. Ya hubo una pérdida, ¿sí? O sea, no es el olvido, es el recuerdo siempre de nuestros seres queridos que murieron en la confrontación y estamos en cierta medida haciendo justicia cuando dejamos que su memoria no se pierda.
Y de parte nuestra es ese compromiso de no repetición. Deme las dos. Nosotros unidos vamos a hacer mucho por nuestro territorio, en especial en este piloto que es SUSME, y yo sé que lo vamos a dar todo y que a nuestros hijos, a nuestros nietos le vamos a dejar un mejor país. No, muchas gracias a ustedes por abrirnos ese espacio y darnos esa posibilidad de nuestra reincorporación y nuestro reencuentro con... Esta es la Ruta Toar, un camino de historias fragmentadas por la guerra, el encuentro de personas con la memoria desgarrada que sueñan con florecer la dignidad, que imaginan transformar sus vidas. En la Ruta Toar se reconoce la humanidad del otro desde la fragilidad. El diálogo también es una forma de hacer justicia. Se encuentran, se reconocen, transitan la justicia. En la ruta, de manera bondadosa, se tejen las heridas y la memoria da paso para que nazcan apuestas comunes. La brújula está intacta. El perdón es la promesa para construir otros mundos posibles.